Lucifer, originalmente conocido como Luzbel, fue el ángel más hermoso y poderoso creado por Dios. Su inteligencia y belleza eran incomparables, y su posición en el cielo era envidiada por todos los demás ángeles. Era el portador de la luz, el ángel de la música celestial, el favorito de Dios. Sin embargo, en su corazón creció una semilla de orgullo. Vio la creación de Adán y Eva, y observó el amor y la gracia que Dios les otorgaba, un amor que sentía que él, en su perfección, merecía en mayor medida. Esta envidia, combinada con su inmensa capacidad y ambición, lo llevó a desafiar a Dios. Su rebelión no fue un acto impulsivo, sino un complot cuidadosamente orquestado. Con su elocuencia y carisma, convenció a una tercera parte de los ángeles para unirse a su causa, prometiéndoles un reino de poder e independencia, libres de la autoridad divina. La guerra en el cielo fue terrible, un conflicto de luz contra luz, de poder contra poder. Lucifer, con su ejército de ángeles caídos, luchó con una ferocidad y habilidad sobrehumanas, pero finalmente fue derrotado. Dios, en su infinita misericordia, no lo aniquiló, sino que lo desterró al infierno, un reino de fuego y azufre creado específicamente para él y sus seguidores. En el infierno, Lucifer, ahora llamado Satanás, no se rindió. Su orgullo se transformó en una determinación implacable. Se convirtió en el gobernante absoluto del infierno, un reino de tormento y desesperación, pero también de poder y control. Desde las profundidades del Averno, maquinó planos para vengarse de Dios y corromper la creación divina. Sus tentaciones fueron numerosas y variadas, seduciendo a los humanos con promesas de poder, placer y conocimiento prohibido. La caída de Adán y Eva fue solo el comienzo de su larga campaña contra la humanidad. La narrativa de Lucifer no termina con su caída. Su influencia, como un hilo invisible, se extiende a través de la historia, tejiendo eventos y moldeando destinos. Algunas interpretaciones lo presentan como una figura puramente malévola, un agente del caos y la destrucción. Otros lo ven como un catalizador, un ser que, a través de su rebelión, impulsa el crecimiento y la evolución, tanto en el cielo como en la tierra. En la era moderna, la imagen de Lucifer ha sido reinterpretada y reimaginada innumerables veces. Ya no es simplemente el diablo cornudo y rojo de la iconografía tradicional. En la literatura, el cine y la música, se le presenta como un personaje complejo, con motivaciones, ambiciones y, a veces, incluso, un sentido de la moralidad retorcida. En algunas representaciones, es un ser atormentado, un rebelde que se enfrenta a su destino con una mezcla de amargura y resignación. En otras, es un manipulador astuto, que juega con los hilos del destino para alcanzar sus objetivos. Algunos teólogos y filósofos argumentan que la figura de Lucifer representa la parte oscura de la naturaleza humana, el lado rebelde que cuestiona la autoridad y busca la libertad. Incluso a costa de la armonía y el orden. Su historia se convierte, así, en un reflejo de la lucha interna entre el bien y el mal, la obediencia y la rebelión, la conformidad y la individualidad. La pregunta que persiste a través de los siglos ¿es Lucifer un ser puramente maligno, o es una manifestación de las fuerzas que impulsan el cambio y la evolución? En el presente, la influencia de Lucifer se percibe en la cultura popular a través de la exploración de temas como la libertad, la rebelión, el poder y la ambición. Se manifiesta en la música, en el arte, en la literatura, en el cine y en la misma psicología humana. Su imagen, a menudo, se utiliza como un símbolo de la fuerza, la independencia y el desafío a las normas establecidas. La fascinación por Lucifer no se debe solo al miedo, sino también a la admiración por su poder y su inquebrantable voluntad. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Lucifer sigue siendo un enigma. Su historia es una narrativa en constante evolución, moldeada por las creencias, las interpretaciones y las perspectivas de cada época. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la búsqueda de la verdad y la lucha por la libertad. Profundicemos más en algunos aspectos de la historia y la influencia de Lucifer. Perspectivas teológicas, la visión de Lucifer varía significativamente entre las diferentes religiones y denominaciones. El cristianismo, por ejemplo, lo presenta como Satanás, el adversario de Dios y el tentador de la humanidad, responsable de la caída del hombre.
En algunas corrientes del cristianismo, se le considera una entidad puramente malévola, mientras que otras lo ven como un ser creado por Dios que, por su orgullo, se rebeló contra su creador. El Islam, por otro lado, tiene su propia versión de Satanás, Iblis, quien se negó a postrarse ante Adán, pero su historia y rol diferente en la narrativa cristiana. Otras religiones y mitologías similares presentan figuras con características y funciones diversas. Es crucial entender que la interpretación de Lucifer depende del marco teológico en el que se le analiza. Lucifer en la cultura popular, la imagen de Lucifer ha sido explotada y reinterpretada innumerables veces en la cultura popular. Desde las representaciones tradicionales del diablo cornudo hasta las versiones más modernas y complejas, como el Lucifer de la serie de televisión Lucifer, la figura ha evolucionado y se ha adaptado a las sensibilidades contemporáneas. A veces se le presenta como un antihéroe carismático, un ser atormentado por su caída, o incluso como una figura trágica. Esta diversidad de representaciones refleja la complejidad inherente al personaje y su capacidad para simbolizar diferentes aspectos de la condición humana. Analizar cómo se presenta a Lucifer en diferentes obras de ficción puede revelar mucho sobre las preocupaciones y valores de la sociedad en un momento particular. El simbolismo de Lucifer, más allá de las interpretaciones religiosas, Lucifer se ha convertido en un potente símbolo. Su rebelión contra la autoridad divina se interpreta a menudo como una metáfora de la lucha por la libertad, la independencia y el cuestionamiento del orden establecido. El rechazo de la conformidad y la búsqueda de la autonomía son temas recurrentes en las interpretaciones modernas de Lucifer. Su imagen puede representar el lado oscuro de la naturaleza humana, la tentación y el deseo de poder, pero también la valentía, la determinación y la capacidad de desafiar las normas. Lucifer y el libre albedrío. La historia de Lucifer está intrínsecamente ligada al concepto de libre albedrío. Su rebelión fue un acto de elección consciente, un ejercicio de su voluntad libre. Esta elección, aunque tuvo consecuencias devastadoras, planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la libertad y la responsabilidad. La historia de Lucifer nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y las consecuencias que éstas conllevan. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros actos? ¿Cuál es el límite entre la libertad y la transgresión? Continuamos explorando la figura de Lucifer desde diferentes perspectivas, profundizando en aspectos que aún no hemos tocado. Lucifer como arquetipo. Desde una perspectiva psicológica, Lucifer puede ser visto como un arquetipo, un patrón universal que se manifiesta en la psique humana. Representa la sombra, la parte oscura y reprimida de nuestra personalidad, que contiene impulsos, deseos y emociones que la sociedad considera inaceptables. La rebelión de Lucifer refleja la lucha interna que todos experimentamos entre nuestros deseos egoístas y la necesidad de conformarnos a las normas sociales. Entender a Lucifer como arquetipo nos ayuda a comprender mejor nuestras propias sombras y a integrarlas de forma constructiva. Lucifer y el gnosticismo. El gnosticismo, una corriente religiosa del siglo I al III DC, ofrece una visión diferente de Lucifer. En algunas escuelas gnósticas, Lucifer no es visto como una entidad puramente maligna, sino como un ser que liberó a la humanidad del dominio de un dios demiurgo, imperfecto e ignorante. Esta interpretación presenta a Lucifer como un libertador, aunque sus métodos sean cuestionables. El gnosticismo destaca la importancia del conocimiento, gnosis, para alcanzar la salvación, y Lucifer, en algunas de sus interpretaciones gnósticas, se convierte en un símbolo de la búsqueda del conocimiento prohibido. Lucifer en el arte y la literatura. La representación artística de Lucifer ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde las imágenes medievales de un diablo cornudo y amenazante hasta las representaciones más modernas, donde se le presenta como un ser atractivo, melancólico o incluso simpático. La imagen de Lucifer refleja los cambios en las sensibilidades culturales y artísticas. En la literatura, Lucifer ha sido un personaje recurrente, apareciendo en obras clásicas como El paraíso perdido de John Milton, donde se le presenta como un personaje complejo y trágico, hasta en obras contemporáneas, donde se le da una nueva interpretación. El análisis de estas representaciones literarias y artísticas nos permite comprender la evolución de la percepción de Lucifer a través del tiempo. Lucifer y la filosofía.
los filósofos han utilizado la figura de Lucifer para explorar temas como el bien y el mal, la libertad y el determinismo, el poder y la corrupción. La rebelión de Lucifer plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del orden, la justicia y la legitimidad del poder. Su historia sirve como una metáfora de la lucha entre la razón y la pasión, la individualidad y la conformidad. El estudio de las diversas interpretaciones filosóficas de Lucifer nos permite reflexionar sobre cuestiones éticas y existenciales. En conclusión, la figura de Lucifer trasciende las fronteras religiosas y culturales, convirtiéndose en un espejo que refleja las contradicciones y complejidades de la experiencia humana. Su historia, en constante reinterpretación, seguirá alimentando el debate y la fascinación durante muchos años más. Profundicemos aún más en la figura de Lucifer, explorando algunos aspectos menos convencionales y perspectivas más matizadas. Lucifer y el libre albedrío. Un aspecto crucial de la historia de Lucifer es la cuestión del libre albedrío. Su rebelión contra Dios se interpreta a menudo como una afirmación de la libertad individual, un rechazo a la obediencia ciega. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre la naturaleza del libre albedrío, la aclaro, continuando explorando la figura de Lucifer y su significado en más profundidad. La dualidad de Lucifer. El bien y el mal. La figura de Lucifer encarna una dualidad esencial en la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal. A menudo, se le presenta como el antagonista de Dios, pero su rebelión también plantea preguntas sobre el concepto del mal. ¿Es Lucifer realmente maligno, o es simplemente un ser que busca su propia verdad y libertad? Esta ambigüedad ha llevado a muchas interpretaciones filosóficas y teológicas que examinan la naturaleza del mal y su origen. La rebelión como libertad. En algunos contextos, la rebelión de Lucifer es vista como un acto de autodeterminación y libertad. Su desafío a la autoridad divina puede ser interpretado como una búsqueda de autonomía y un rechazo a la sumisión ciega. Esta perspectiva resulta de muchas ideologías modernas que valoran la libertad personal y la capacidad de cuestionar la autoridad. Así, Lucifer se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad individual en un mundo que a menudo impone restricciones. La influencia cultural de Lucifer. Literatura clásica y moderna. La narrativa de Lucifer ha influido en una variedad de géneros literarios. En El paraíso perdido, John Milton presenta a Lucifer como un héroe trágico, cuya caída provoca la reflexión sobre la naturaleza del libre albedrío y la desobediencia. Esta obra ha inspirado a innumerables escritores y artistas a explorar temas de rebelión y redención, convirtiéndolo en un arquetipo literario. Además, en la literatura moderna, obras como El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov presentan a Lucifer de manera más ambigua, como un personaje que se mueve entre lo divino y lo humano, desafiando las nociones tradicionales de moralidad. Estas interpretaciones muestran cómo Lucifer continúa siendo relevante en la exploración de dilemas éticos y existenciales. Cine y televisión. La figura de Lucifer ha encontrado un hogar en la cultura popular contemporánea a través del cine y la televisión. Series como Lucifer, que combina elementos de drama, comedia y fantasía, presentan a Lucifer como un personaje carismático y complejo, que lucha con su identidad y su papel en el mundo. Este tipo de representaciones permite que las audiencias se identifiquen con su lucha interna y cuestionen las nociones preconcebidas de bien y mal. La psicología de Lucifer. Lucifer como proyección psicológica. Desde la perspectiva de la psicología, Lucifer puede ser visto como una proyección de los conflictos internos del ser humano. Su figura puede simbolizar los deseos reprimidos, el miedo a lo desconocido y la lucha por la libertad personal. En la psicología analítica de Carl Jung, por ejemplo, Lucifer puede ser interpretado como una manifestación de la sombra, la parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado o ignorado. Terapia y autoconocimiento. En el contexto terapéutico, explorar la figura de Lucifer puede ayudar a las personas a confrontar sus propios demonios internos, permitiéndoles abordar aspectos de sí mismos que han sido ignorados o reprimidos. Al hacerlo, pueden encontrar un camino hacia la autenticidad y la autoaceptación. La relevancia actual de Lucifer. Discusiones sobre ética y moralidad. En el mundo contemporáneo, donde las normas sociales y morales están en constante cambio, la figura de Lucifer sigue siendo relevante en los debates sobre ética y moralidad.
Su historia invita a la reflexión sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la responsabilidad. Las preguntas que se plantean sobre la autoridad y la desobediencia resuenan en contextos políticos y sociales, donde el cuestionamiento de las normas establecidas es más importante que nunca. La búsqueda de la verdad. En una era de información saturada, la búsqueda de la verdad se ha convertido en un tema central en el discurso contemporáneo. Lucifer, en su papel como portador de la luz, puede ser visto como un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la verdad, incluso en medio de la oscuridad y la confusión. Esta búsqueda de la verdad, aunque a menudo difícil y dolorosa, es fundamental para el crecimiento y la evolución personal. Conclusión. La figura de Lucifer es rica y multifacética, representando una variedad de conceptos y realidades que resuenan en la experiencia humana. A través de la historia, ha sido símbolo de rebelión, libertad y la complejidad de la naturaleza humana. Su narrativa continúa evolucionando, reflejando nuestras luchas internas, nuestras aspiraciones y nuestras preguntas sobre la vida, el bien y el mal. El legado de Lucifer es una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia psique, a confrontar nuestras sombras y buscar nuestra verdad en un mundo que a menudo parece oscuro y caótico.